fragmento de una película en la que se trabaja la dirección de fotografía de un modo muy particular y, y bueno, un breve repaso de esto. Es una película de un director llamado Wes Anderson, que tal vez lo conozcan. Sí, sí. Bien, en realidad es una película clave en su filmografía. Esto es el comienzo y me gustaría que hagan algunas observaciones sobre el tema composición. ¿Lo A está ver, compartiendo, profe? sí, no se ve. A ver, No, yo veo el PowerPoint. Yo veo una. no se Sí, yo también. Bien, esperen un segundo. Esperen un segundo entonces. Saco esto y a ver si de este modo. Parece que no puedo compartir. No sé qué pasa, pero ya les intento una vez más. No lo pueden ver, ¿no? Bueno, No. No, bueno, lo dejamos para otro momento entonces. Eh, Vamos a ¿No avanzar puede con de lo última otro. compartirnos el video, profe? Última lo vemos desde ahí. Sí, sí, también les puedo pasar, se los puedo subir, pero bueno, me interesa que vayamos viendo también muchas cuestiones que tienen que ver con la dirección de fotografía, Ah, ok. eh, pero bueno, no, no ha podido ser. Ya, de todos modos, en la próxima clase les voy a, me imagino que tengo que salir de la plataforma y volver a entrar porque a veces la plataforma tiene estas cosas que tiene estos inconvenientes, digamos. Pero bueno, no hay tiempo de hacer todo eso. Prefiero empezar con esto. De los que están acá, que son Bazán, Bordón, Calvo, bueno, Calvo sí tiene una reflex, Cardoso y Coledani, em, ¿pudieron conseguir cámara reflex? Yo no, profe. Tengo una digital que es viejita, pero reflex no. Bien, José me dice que tiene una cámara T6, así que está muy bien esa cámara, una Canon T6, y está más que bien esa cámara para laburar. ¿Qué más? Yo, Mm, profe, yo estoy averiguando si puedo conseguir una, profe. ah, bien, bueno, sería lo ideal, dadas las circunstancias por las que estamos atravesando. Eh, bien, habíamos dicho en toda esta
progresión que estuvimos más o menos viendo sobre cómo se conformó la cámara fotográfica desde la cámara oscura, pasando por el daguerrotipo y finalmente consolidándose en cámara fotográfica a partir de las primeras décadas del siglo XX, como la Leica, en que la cámara consta fundamentalmente de objetivo, ¿sí?, y cuerpo. Esto es una cámara reflex clásica, tal y como funcionaba cuando era analógica y tal y como funciona hoy. Se divide en dos partes. El objetivo está conformado por un sistema de lentes cóncavas y convexas que hacen posible el concepto de longitud focal o progresión de foco, ¿sí? Con el anillo de enfoque, generalmente situado aquí, pero puede estar en varios lugares, ustedes pueden poner el foco en distintas zonas, en una zona específica o en una zona amplia. A todo esto, generalmente el diafragma, que está ubicado dentro, ¿sí?, de lo que llamamos objetivo, que es esto, o lo que ustedes también pueden conocer como lente, se ubica precisamente dentro del objetivo de cámara. Por lo tanto, es uno de los elementos reguladores de luz. ¿Y qué tenemos que saber de esto? Principalmente que, aparte de ser un elemento regulador de luz, es decir, se abre para obtener más luz cuando necesitamos, o se cierra para disminuir la entrada de luz cuando lo precisamos, tal y como lo hace, por ejemplo, la pupila o el iris en el ojo, ¿sí? Porque sepan que la cámara es una imitación del sistema ocular humano. Nosotros en el sistema de visión tenemos todos los elementos presentes en una cámara. La lente, por ejemplo, es el cristalino en el ojo, el diafragma es el iris, o la pupila, ¿sí?, que se contrae o se dilata según las necesidades de luz. De noche la tenemos dilatada la pupila, generalmente los días con mucho sol, por ejemplo hoy, tipo 2 de la tarde, generalmente tenemos un iris contraído si vamos a exteriores. Esto es lo que produce que la imagen entre al cerebro y por medio del nervio óptico impacte en la retina. ¿Qué es la retina en la cámara o el elemento de mayor sensibilidad? Es lo que antes llamábamos película y lo que hoy es el sensor. ¿Sí? Está acá. El sensor digital, que va a recibir el impacto óptico de la imagen. Esta imagen tiene un espejo, ¿sí? Una cámara reflex o Pentax tiene un espejo, que es esto que está acá, oblicuo. Dispara el reflejo hacia arriba por medio de esquemas pentagonales de espejos, da un reflejo para que yo en el visor tenga la escena exacta que está entrando por el objetivo. ¿Por qué hago esta observación? Porque había cámaras, y todavía tal vez haya cámaras, que tienen el visor conectado directamente a una apertura en este sector anterior. Con lo que se hacía era encuadrar de este modo, con esta apertura, pero no era exactamente la imagen que estaba ingresando por el objetivo, ¿no? Y estaba terminando de impactar en el sensor. Es decir, que el encuadre que yo hacía no se correspondía con la mirada de cámara. Por eso el sistema Pentax, para que nosotros tengamos una perspectiva exacta de la entrada de imagen por el objetivo, ¿sí? Cuando nosotros activamos el obturador, el espejo se levanta. Y ahora ustedes me dicen, bueno, ¿qué es el obturador? Así como el diafragma es un mecanismo regular de luz,
el obturador también lo es, pero ya no está presente en el objetivo, sino en el cuerpo. Y está previo, es una cortina que está previa al sensor. Ese obturador es nada más ni nada menos que una especie de pestañeo que se produce por delante del sensor. ¿Sí? De hecho, todo ruido de cámara que nosotros escuchemos, el famoso chic, chic que hacen cuando toman una foto, incluso en el celular, es justamente la actividad, es la traducción de esa actividad, la actividad sonora que se produce, es la traducción de la actividad del obturador. Es como que el obturador es una cortina que se levanta o se abre y se cierra. Este obturador tiene números de velocidades, generalmente trabaja con milésimas de segundo, centésimas de segundo. Entonces, de acuerdo a la velocidad, vamos a tener su correspondencia con la cantidad de luz que me va a entrar en el sensor. Entonces ya tenemos dos mecanismos reguladores de diafragma en el objetivo y obturador, que son los dos mecanismos o los dos elementos claves, porque no solamente me van a regular la luz en una cámara, y esto también se traduce a cámara de video, sino que me van a producir efectos fotográficos, y acá es donde tenemos que detenernos. ¿Por qué? El diafragma está directamente relacionado con la profundidad de campo, que ya vimos, vimos más o menos su definición y de qué se trata en algún apartado de composición fotográfica. Los números de diafragma los van a encontrar como F, que es un número logarítmico, pero que tiene progresión aritmética, en el sentido de que cuando yo tengo un número de diafragma 2 y paso a un número de diafragma 2,8 y después paso a un número de diafragma 4, me está señalando que lo que tengo es un cierre de dos veces menos luz. ¿Sí? Un diafragma abierto al tope generalmente está en 2 o en 1,8. Un diafragma cerrado al tope generalmente, depende de cámara, lo vamos a encontrar en 22, 30, 39. ¿Sí? A medida que mayor número de F tenemos, es mayor el cierre de diafragma. A medida que es menor el número de F, es mayor la apertura. ¿Por qué nos interesa? Porque a mayor apertura de diafragma podemos conseguir, combinando con el anillo de enfoque, con la lente, con la focal, digamos, podemos conseguir enfoque selectivo. Y a medida que cerramos el diafragma, podemos conseguir mayor profundidad de campo. Generalmente ese es el uso que genera el diafragma en términos de efecto fotográfico. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta? Porque es medio complejo. Es la primera vez que lo explico de este modo y no tenemos cámara para ir viéndolo mientras presencialmente, mientras lo vamos viendo teóricamente. ¿Sí? Generalmente siempre lo que tenemos es cámaras para inmediatamente ir y hacer la práctica. Pero bueno, este no es el caso. ¿Se entiende lo del diafragma? Y en relación a la profundidad de campo, ¿hay alguna duda? Sí, no, me cuesta entenderlo un poco a mí. Bien, yo sé que es difícil y más de esta manera. Habíamos visto Sí. de todos modos, ¿sí? Voy a intentar mostrarles después algunos efectos, algunos ejemplos, básicamente, ¿sí? De este tipo de cuestión. Y el obturador, que es la cortina que se abre y se cierra y que se escucha cuando presionamos el botón de disparado de cámara, ¿sí? Es lo que me permite, más allá del control de la sensibilidad, es lo que me permite efectos como
el congelamiento y la sensación de movimiento. A ver, ¿cómo sería esto? Acá tenemos una vista de frente, ¿sí? Como para que más o menos se entienda cómo es la lente, cómo es el pentaprisma, dónde está el sensor, dónde está el espejo, a dónde se encuentra el diafragma y finalmente el visor. Este flash interno incorporado, pero también se puede poner un flash externo en esta zapata que vemos acá arriba. Cuando ven una foto con efecto de congelamiento, piensen, por ejemplo, a ver, siempre por ahí cito el mismo ejemplo, pero es el que más se me ocurre. Es el efecto, por ejemplo, alguien que, por ejemplo, les toque a ustedes, a alguno de ustedes, cubrir una olimpiada, ¿sí? Un evento tipo olimpiada, tienen que cubrirlo, lo mandan con una cámara fotográfica y van a una competición de natación, por ejemplo, y les piden que hagan congelamientos precisos de los nadadores dando brazadas, ¿sí? Habrán visto una foto de un nadador paralizado en la foto que está por dar una braceada o dio una braceada, salpicó y todas esas gotas quedan congeladas en la imagen, ¿sí? Sí, Foto así, o alguien corriendo sí. perfectamente congelado, o un auto, una carrera, no sé, lo que fuese, todo lo que implique movimiento, pero movimiento que es muy rápido y que necesita grandes velocidades de obturación para ser congelado, ¿sí? Para eso sirve el obturador, para congelar imagen. El obturador a grandes velocidades. ¿Por qué? Porque un obturador que trabaje en 1 sobre 10.000, cuando ustedes vean 1 sobre 10.000, significa que la velocidad de ese disparo es 10.000 veces menor al segundo. 1 sobre 8.000, 8.000 veces menor. 1 sobre 4.000, 4.000 veces menor. Y así va disminuyendo, ¿no? Hasta incluso llegar a medio segundo. 1 medio o cuarto o un segundo, o incluso tenemos la posibilidad en cámara de activar la función bulbo, que me permite darle el tiempo que yo quiera a la exposición al sensor, ¿sí? Es decir, me permiten tener levantada la cortina, ¿sí? El tiempo que yo quiera. Muchos de esos efectos se logran, por ejemplo, en esas películas nocturnas que tal vez hayan visto, donde alguien toma una foto de la ciudad y donde se ven las progresiones de líneas rojas, que son los faros traseros de los autos. Se ubican más o menos. Vamos a ver ejemplos, pero acá el compañero Bordón me dice si ponemos una velocidad de obturación en 1 sobre 1000 es alta y una velocidad de 1 sobre 7, bueno, ahí creo que se comió una palabra, pero es baja, ¿sí? Sí, es así. Velocidades altas de duración para lograr congelado son a partir de 1 sobre 1000, 1 sobre 2000, 1 sobre 4000, 1 sobre 8000, 1 sobre 10.000 y lo que pueda la cámara, ¿no? Con ese tipo de velocidades vamos a lograr grandes congelamientos, situaciones de congelamiento de movimiento, porque el parpadeo es tan rápido que el sensor solo llega a ver una milésima parte del movimiento, ¿sí? Entonces, por eso logra congelar. Ahora bien, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Si el obturador trabaja a 1/8, a 1/4 de segundo, a 1/2, ¿qué les parece que puede pasar ahí? Sabemos que sí. ¿Saldrá movida la foto? Bueno, movida es el término más cotidiano. Como nosotros y nosotras somos fotógrafos, el movida no es el término correcto.
Salvo que sea una mala toma, ¿no? Movida Ah. sí se puede aplicar en el caso de que haya una mala toma. Me salió movida la escena, es decir, me salió todo corrido, todo desplazado, ¿no? De un lado o del otro, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, me salió toda la toma desplazada. Si nos pasa eso, y no tenemos la intención de que nos pase eso, porque a lo mejor hay una intención, lo que logramos acá, como bien dice el compañero, el efecto barrido. Pero el efecto barrido se logra enfocándose o ubicando la cámara en un lugar de movimiento y siguiendo el movimiento mientras disparo, ¿sí? Siguiendo el movimiento del objeto que está en trayectoria, ya sea de izquierda a derecha, por ejemplo, o de derecha a izquierda, siguiéndolo con la cámara. Es decir, mientras disparo tengo que hacer el movimiento para lograr ese efecto de barrido. O de sensación de movimiento, que también se puede hacer un efecto combinado con la focal. Mientras disparo, cambio la focal. ¿Qué viene a ser la focal? Es lo que ustedes, así como dijeron recién, ordinariamente barrido. La focal es la propiedad que tiene la lente, ¿sí? De cambiar de distintas características. Ir desde un 35 milímetros a un 200 milímetros. Lo que ustedes dirían zoom, un zoom, voy a hacer un zoom. Bueno, en realidad es una intervención sobre las distintas variantes y posibilidades que tiene una focal compuesta, porque ustedes pueden tener una lente que tiene de 35 a 200 milímetros, o pueden tener una lente fija, solo de 35 milímetros, por lo tanto ya no tienen un zoom, o solo de 50 milímetros. Generalmente todas las cámaras que ustedes conocen tienen lentes compuestos incorporados, desde 35 a 200 milímetros, por eso esa posibilidad de acercamiento, ¿no? De ir de 35 a 200. Bien. Bueno, este es otro esquema para que se entienda más o menos cómo es que entra la foto y cómo es que entra la imagen. El espejo se levanta cuando yo presiono el botón de disparador y la cortina, el obturador, se abre. Entonces, la imagen que ha llegado por medio del viejo método que habíamos abordado, que era el de la cámara oscura, ¿sí? Un fenómeno óptico, pega sobre el sensor y el sensor graba esa imagen, rápidamente la transforma en datos binarios y a su vez, pues, esos datos binarios lo podemos rápidamente observar o en la pantalla líquida o en el monitor de cámara o grabarlo directamente a una computadora. Esa computadora va a decodificar los datos binarios y vamos a ver la fotografía en sí. Esto es para que sepan que el sistema de lentes es un sistema de lentes compuestos cóncavos y convexos que se complementan los unos a los otros para lograr diferentes zonas focales. No tenemos que saber más que eso. Acá está el tema, a ver si podemos entender un poco más el tema de profundidad de campo. Fíjense. Imagen. Supongamos que tenemos un personaje en plano general retratado, ¿sí? Con una situación de fondo. Con un diafragma en 1.4, al fondo de este personaje, le pasa eso. Siempre y cuando pongamos foco en el personaje, porque puede ser que lo pongamos también en el auto. Pero vamos a suponer que tenemos el foco en el personaje. Hemos puesto foco en el personaje y hemos trabajado con una velocidad, con un diafragma súper abierto, lo más abierto que pude. En la medida en que voy cerrando el diafragma, miren lo que va ocurriendo. 5, 6, 8, 11, 16, 22, 32. Son como los
números estándar, pero hay toda una cuestión de números intermedios, ¿no? Entre uno y otro. Es decir, entre 2 y 2,8, entre 2,8 y 4 hay números intermedios, pero bueno, son los números marcadores de los pasos en puntos de diafragma. Miren lo que me ocurrió con un diafragma en 32 o en 22. ¿Qué pasó con la profundidad de campo en un diafragma 1,4 o 2? ¿Y qué pasó con el diafragma en una profundidad 22 o 32? ¿Lo ven? Ese es el Ya se concepto. ve. Se enfoca todo, no. Perdón. Y así, sí, te escucho. Perdón que yo No, te sí, perdón. interrumpí. Era de que ahora se enfoca todo. Era eso nomás. Se entiende ahora más o menos el concepto de diafragma, en dónde interviene. Por supuesto, esto lo van a terminar de entender manipulando una cámara y obteniendo este efecto, ¿no? Pero bueno, por eso me parecía como fundamental que puedan conseguir, en la medida de lo posible, cámaras reflex que sigan gestionando la posibilidad de conseguir, o que de pronto algún compañero pueda, en alguna pequeña violación del protocolo, prestarle la cámara a otro compañero y a otra compañera y así. Con todos los cuidados, obviamente, que requiere esta actividad no legal que les estoy recomendando. Si lo hacen con mucho cuidado, se pueden prestar la cámara. Pero bueno. Yo también les dije que le puedo prestar la cámara a cualquier persona que esté acá en el centro. Tengan en cuenta eso. Y bueno, también a la persona que está en el sur, pero hay una dificultad en este momento, incluso hasta para moverse. Entonces, quizás, tal vez en octubre, haya alguna flexibilidad y se pueda hacer esta cuestión. Bueno, y acá abajo, ¿qué tenemos? Velocidad de obturación con el ejemplo de una bicicleta en movimiento. Supongamos que alguien la está manejando, ¿no? Porque acá esta bicicleta está sin conductor. Pero supongamos que esta bicicleta está en movimiento. Y el obturador en 1/m, una milésima de segundo, produce en el movimiento esta paralización, este congelamiento. ¿Sí? Y a medida que avanzamos en la disminución de la velocidad de obturación, nos empieza a ocurrir esto que vemos hacia medio segundo, que es lo que algún compañero decía como fotomovida, que sí, que es cierto, nos puede salir una fotomovida, pero generalmente cuando utiliza velocidad de obturación baja, lo que queremos es generar ya sea un barrido, ya sea una sensación de movimiento, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sensación de movimiento? Vemos una foto en donde hay un objeto que está deslizado en pantalla, o un objeto que está fijo pero sobre un fondo deslizado, y me da la impresión de que ese objeto se mueve. ¿Les pasó con una toma así? ¿Con alguna foto que hayan visto? Sí. ¿Sí? Eso es el Sí, sí me pasó. Eso es el famoso efecto de sensación de movimiento o de barrido, que lo generamos desde el obturador. Así como desde el diafragma trabajamos la profundidad de campo, desde el obturador vamos a trabajar el congelamiento o su efecto contraparte, sensación de movimiento. ¿Sí? Ahora bien, hay otro efecto más, que es el sensibilidad. El de la sensibilidad, o ISO, ¿sí? Generalmente será una escala de parámetros que daba cuenta de la respuesta a la luz que tenía la película en todo el siglo XX, ¿no? Cuando era analógica la cámara.
Todavía sigue siendo, pero hay algunas características que son diferentes en el sensor. ¿Qué pasaba con eso de la sensibilidad? Bueno, que eran distintas emulsiones, distintas películas con distintas características. Había películas de 50 o de 100 ASA o ISO, que a este caso, a estos efectos, lo vamos a unir. Y había películas que a 2800 ASA tenían otra respuesta a la luz. Las películas de 100 ASA en general, que eran las más utilizadas, tenían la propiedad de tener mucha nitidez, de tener bajo contraste, que contraste se define como la polaridad de tonos intermedios en que hay entre uno y otro extremo del abanico de colores o del abanico de tonos, ¿sí? La polaridad intermedia. Cuando hablamos de bajo contraste, por ejemplo, en una foto blanco y negro, significa que tenemos muchos grises, muchos intermedios. Cuando hablamos de alto contraste, significa que tenemos mucho negro y mucho blanco, pero poca paleta intermedia, pocos grises. En color, esto se traduce también como mayor o menor saturación. Entonces, cuando estas películas que estaban en 100 ASA tenían la propiedad de de bajo contraste, de mucha paleta intermedia, y a su vez tenían la propiedad de mayor nitidez, y a su vez tenían la propiedad de mayor definición. Cuando hablábamos de 3200 o 6400, hablábamos de que era una película con mayor posibilidad de contraste, mayor tonos blancos y negros, si estamos pensando en una película blanco y negro, ¿no? Poco gris en el medio, menor nitidez, un poco menos, bastante menos de definición, y por sobre todas las cosas, la aparición de lo que en el siglo XX se llamó grano. Fíjense acá que hay como puntitos, ya a 12.800 puntos en la imagen. ¿Lo ven? Constitutivos. Hoy es lo que llamaríamos píxeles, ¿no? Esos puntitos son los elementos que conforman la emulsión, que estaban vinculados a componentes de plata, ¿sí? Entonces, les decía, acá me manda un mensaje Bordón. Puede ser que se llame contraste también, por ejemplo, cuando vemos una fotografía en blanco y negro y hay un objeto en color rojo. Así nos dijeron en la materia de semiología que se llama contraste, pero no sé si es lo mismo a lo que se refiere. No es lo mismo a lo que se refiere. En este caso, a lo que se está refiriendo semiológicamente es al contrapunto, que es diferente al contraste. Acá, evidentemente, si tenemos una fotografía y le pusimos un filtro en blanco y negro para que solamente deje pasar los rojos, lo que estamos trabajando acá es un contrapunto, ¿no? Entre lo que es blanco y negro y entre lo que queremos resaltar, un rojo, una manzana, por ejemplo, roja en una escena de blanco y negro. Pero técnicamente el contraste acá es otra cosa, ¿sí? Diferente a la cuestión semiológica. Disculpen, le di una mordida a una manzana. Me dieron ganas porque estábamos hablando. Sigo. Se entiende entonces que Bordón, la cuestión de lo que acá señalé, que no es lo mismo. Ahí el concepto de contraste está señalado como contrapunto, no como... Bien, se entendió, ok. Entonces, esto es lo que va a tener como característica la película.
la sensibilidad. ¿Sí? Primero, el elemento contraste. Segundo, el elemento definición. Tercero, el elemento grano o píxel. Y también el elemento nitidez, ¿no? Me va a definir. A este nivel tenemos menor definición, menor nitidez que a este nivel, a nivel 100. Ahora, mucho cuidado con hacer juicio de valor, porque acá no hacemos juicio de valor. No es mejor un diafragma abierto porque deja pasar mucha luz, y ni peor un diafragma cerrado porque deja pasar poca luz. No es mejor un sistema de obturación alto porque puedo lograr un congelamiento que una velocidad baja. No es mejor una película de 100 ASA que una película de 12.800, o una sensibilidad en este caso, porque ya no se habla de película, se habla de sensibilidad del sensor. ¿No? No es mejor. No son esquemas cuantitativos, son esquemas cualitativos. Yo a veces necesito trabajar con el diafragma para generar este efecto abierto, y a veces necesito exacto. Correa, Santiago dice, supongo que todo depende a lo que quieras llegar. Eso es básicamente. Hay fotógrafos y fotógrafas clásicos que se puede decir que casi toda su obra trabajaron con películas de alta sensibilidad. No les gustaba trabajar con baja sensibilidad porque les gustaba el resultado y la textura de la película, porque sobre todo a este nivel da una textura muchas veces la película, ¿no? Al nivel 6400, a alta sensibilidad. Todo depende, como dijo el compañero, a lo que se quiera llegar. No hay mejor ni peor. Les señalo esto, capaz que ustedes ya lo sabían, esto que les digo, pero me pasó en todo este tiempo que algunos estudiantes daban por sentado que era mejor trabajar con un diafragma abierto. No, bajo ningún punto de vista. Entonces, les decía, esperen un segundo. Estoy buscando a ver si puedo mostrarles este ejemplo. A ver si les puedo mostrar un ejemplo de toda esta cuestión tan, por momentos, abstractas. Me estás preguntando el time-lapse. Bueno, el time-lapse es un efecto, se puede hacer en fotografía o en video. En video se filman secuencias con una cámara para posteriormente acelerarla en cualquier programa de edición de video, ¿no? Y después, en términos fotográficos, se pueden tomar imágenes fijas a distintos intervalos de tiempo y en la postproducción se unen a una velocidad específica. Por lo tanto, no está relacionada con el barrido, ¿sí? Se quiere lograr ya sea un efecto de cámara rápida o un efecto de ralentamiento, pero no es un efecto propio del congelamiento, del barrido. Es un efecto a partir de la toma logrado en postproducción. Entiendo eso como time lapse, ¿no? Diferente al barrido.
Sí, la pregunta que hacía acá Juan Mauricio Bordón. Bueno, acá un poquito otro ejemplo de profundidad de campo, que ya lo entendieron perfectamente, ¿no? Diafragma en 1,4 y después como yo voy abriendo el diafragma y voy logrando la aparición del fondo. Esto lo vimos en composición, vimos un ejemplo, que era el del pastor que estaba en una zona rural, pastor o vaquero que estaba ahí en la zona rural, y que con el diafragma muy abierto casi no veíamos la escena. Pero después, poco a poco, en la medida que abrimos el diafragma, veíamos toda una nitidez que daba cuenta del personaje en su contexto. Bueno, ¿por qué les pongo esta cuestión de y sensibilidad y de apertura? Porque lo que ocurre acá es que generalmente son mecanismos muchas veces antagónicos y muchas veces sinérgicos. ¿Quedó claro, Juan Mauricio, lo del time-lapse? Bien. Les decía, apertura, tiempo y sensibilidad. ¿Por qué? Generalmente son antagónicos. ¿Qué significa que son antagónicos? Que en la medida en que yo haga una toma con un diafragma muy abierto, es muy probable que la velocidad la tenga que aumentar. ¿Por qué? Porque el diafragma abierto implica apertura y entrada de mucha luz. Entonces, es muy probable, es habitual que a mayor apertura, mayor velocidad de obturación. Tanto como a menor apertura, menor apertura de diafragma, menor velocidad de obturación. ¿Por qué? Porque estoy restringiendo la entrada de luz, ¿sí? De modo que debo hacer la compensación por medio del obturador, ¿no? Y lo mismo ocurriría con la sensibilidad. Toda esta división, este más 1 y menos 1, significa que es un punto. Esta medición logarítmica que habíamos dicho, de 4 a 5,6 hay la mitad en ese cierre, ¿sí? De 5,6 y a 8 hay otra vez la mitad de luz en relación a lo que me entraba en 5,6 y así, ¿no? Lo mismo pasa acá. De 1,125 a 1,160, a 1 sobre 60, perdón, 1 sobre 125 a 1 sobre 160, hay la mitad de luz. Ahora, si yo voy de 1,125 a 1 sobre 160, hay el doble de entrada de luz. ¿Se entiende? Bien. Entonces, y si voy de 1, o de 1 sobre 60 a 1 sobre 30, hay otra vez el doble de entrada de luz. Esos son los puntos. Entonces, si voy de 1,60 a 1 sobre 30, estoy subiendo un punto la exposición. Si voy de 1 sobre 60 a 1 sobre 125, estoy disminuyendo en un punto la velocidad, la entrada de luz. Si voy de 5,6 a 8, estoy disminuyendo en un punto la entrada de luz. Si voy de F8 a 11, estoy disminuyendo en otro punto la entrada de luz. Cuando digan, bueno, disminuye un punto o aumentar un punto, nos referimos a eso. Lo mismo pasa en sensibilidad. Si tengo una sensibilidad de 100 y voy a 200, ¿sí? Estoy aumentando en un punto la sensibilidad o la entrada de luz. Si voy a 400, de 200 a 400, estoy aumentando en otro punto la sensibilidad, la entrada de luz, perdón. Entonces, y si voy de 100 a 400, por lo tanto, estoy aumentando en 2 puntos la sensibilidad en términos de...
¿Cuál es el problema de aumentar mucho la sensibilidad en unas cámaras digitales? Aunque hoy en día ya con Sony Alpha y nuevos modelos que hay, es cada vez menos notorio este problema que había hasta no hace mucho tiempo, es que trabajar a mucha sensibilidad me mete ruido y me mete pixelado en la película. Si yo tengo poca luz en una escena nocturna y llevo la sensibilidad a 6400, corro el riesgo de que después cuando yo la quiera ampliar, vea el ruido o el ruido esté expresado como píxeles, ¿no? Entonces pierda definición en la toma. Eso pasó hasta hace poco. Ahora hay unas nuevas cámaras, sobre todo la línea de Sony Alpha, que tienen un poder de sensibilidad impresionante. Yo acá les marqué que había hasta 36.200. Bueno, no sé, ahora hay ya 100.000 de sensibilidad o más. Y sin embargo, a pesar de las bajas luces, tienen muy buena respuesta en términos de definición y de fidelidad visual, ¿no? Sobre todo esta línea, bueno, pero tanto Canon como Nikon también, a partir de esta serie Sony Alpha de cámaras, tanto Nikon como Canon empezaron a sacar modelos parecidos en términos de sensibilidad. Es decir, que ahora mayor sensibilidad no está ocurriendo tanto, ¿sí? Ahí me dice Juan Mauricio que una Sony Alpha está a bueno, la 3 Mark está a 300.000 pesos y yo te digo que te has quedado corto. Está más de 300.000 pesos. Hay incluso una versión, la Sony Alpha, creo que es 3 Mark S o algo así, que está más de medio millón de pesos. Y en este momento creo que debe estar más aún. Por supuesto son cámaras que tienen una respuesta no solamente fotográfica, sino para trabajar en video increíbles. ¿Sí? Ya estamos hablando de un nivel de definición que es casi cinematográfico. Obviamente nunca no pueden todavía llegar a las cámaras estas Arriflex o Red One que se usan para filmar, pero no tienen nada que envidiarle tampoco. Miren, creo que les he dicho, pero hay películas filmadas con iPhone hoy en día. Y ustedes la ven y no lo van a poder creer. Y no con un iPhone de los actuales, ¿no? Un iPhone 11, qué sé yo. He visto una película filmada con iPhone 5, se la puedo recomendar. Se llama Tangerine, de un director muy interesante, un director independiente norteamericano. Y está filmada con una cámara que incluso tiene menor sensibilidad que la Sony Alpha, porque no tiene la cuestión óptica, que es el iPhone 5. El iPhone 5 tiene la cámara incorporada, pero no tiene la posibilidad del intercambio de lente, que sí tienen estas cámaras reflex. De hecho, la Sony ya no es reflex, es una cámara sin espejo. Pero imagínense que ya hoy en día el poder de la sensibilidad de cámara, incluso en celulares, es muy alta. Hasta tal punto que se filman películas con celulares, ¿no? Entonces, la Sony Alpha, a lo que voy es que la Sony Alpha en video, ustedes ya pueden hacer tranquilamente una película con una Sony Alpha, no, sin lugar a dudas. No necesitan alquilar una super cámara reflex, perdón, Arriflex o una Red One, que son esas cámaras gigantes que ustedes ven en los rodajes, que obviamente son las cámaras ideales, pero como les digo, ya se filman películas con cámaras de mucho menor sensibilidad que esas y sin embargo la respuesta es excelente. Bueno, y acá otro ejemplo más de velocidad de obturación, para que quede claro, ¿no? La sensación de movimiento a este nivel es muy diferente al congelamiento a este nivel, ¿no? Esto es lo que vamos a lograr con velocidades de obturación alta y es que vamos a lograr en una escena
en movimiento con velocidades de obturación baja. Ahora veamos si les puedo mostrar lo que les quería mostrar. Perdón, ¿tienen clase ahora a las 10? Yo sí, profe, de inglés. Tienen clases todos de inglés, me parece, ¿no? Todas. Ah, Correa, no. En general tienen clases, o hay algunos que tienen y otros que no. Yo también tengo de inglés, profe. Ajá. Bueno. Entonces, cortamos acá. Consigan, por favor, una cámara reflex para el martes. Hagan el esfuerzo, el máximo esfuerzo posible. Así el martes hacemos un pequeño ejercicio, yo desde acá y ustedes con sus cámaras, en lo posible. ¿Sí? Eso es como la tarea Bueno, que profe. tengo para darles. Traten de gestionar el máximo de contactos para lograr que les presten una cámara para el martes. Les voy a pedir encarecidamente. Es de vital importancia. Bueno, entonces pueden ir a clase de inglés. Cortamos acá entonces y nos Bueno, profe. vemos el martes. Yo ya estoy transmitiendo desde otra casa, desde la casa, me vino a la casa de un amigo acá cerca de mi casa que tiene mejor internet. Hasta que no te solucione mi problema de internet, voy a transmitir desde acá. Bien. Bueno, profe. Bueno, nos estamos viendo. Bien, nos estamos Bueno, viendo profe. entonces. Nos vemos, profe. Ya. Nos vemos, profe. Bueno, profe. ¿Listo?